Yo quiero invitarles que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo número 5, y voy a leer con ustedes dos pasajes bíblicos. El primero es en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 14 y el verso 15, y luego estaremos también leyendo dos textos de Proverbios. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo quiero que usted ahora pase a Proverbios, y vamos a leer capítulo 3 de Proverbios, y el verso número 5 en adelante. Y dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Yo quiero en esta hora que meditemos justamente en lo que aparece en pantalla, el tema y el título del mensaje: la confianza que tenemos en Él. El día miércoles, mientras estábamos compartiendo la transmisión en vivo del testimonio poderoso de Juan Carlos, que es anciano de esta casa, Juan Carlos Puente, juntamente con Nancy, su esposa, comenzamos a leer este texto bíblico cuando iniciamos la transmisión. Y es importante que meditemos en esto. Yo sé que muchos de ustedes han sido edificados y bendecidos por este poderoso testimonio. Entonces, la Biblia nos habla de la confianza que debemos de tener en Él. O sea, estamos hablando en Cristo. Por eso que es necesario descubrir y entender la revelación que hay en estos textos bíblicos maravillosamente, que nos va a arrojar luz. Sabemos que no hay nada imposible para el Señor. Lo hemos predicado toda vez que hablamos del Señor. Ahora, la confianza más grande que usted pueda experimentar en su vida se debe a un principio: la manera en que usted agrade a Dios. Cuando la vida de Daniel le agradó a Dios de una forma poderosa, él pudo pedir que lo protegiera en medio del foso de los leones, y Dios lo protegió, ¿sí o no? Lo protegió Dios. Pero nadie puede pedir con confianza hasta que pueda hallar pueda haber una perfecta unión entre tu vida y Dios mismo. Así como el ejemplo que modeló Dios el Padre con su Hijo amado Jesucristo. O sea, ellos tenían una perfecta unión, y la unión se debía a una relación entre ambos. O sea, la base de la confianza en Dios depende de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia a Él. Es importante que cuando hablamos de confianza, y vamos a explicarlo más ampliamente en un momento, cuando hablamos de confianza estamos hablando de entender que la fe no es lo mismo que la confianza, pero es el fundamento para que nuestra fe se desarrolle. Cuando tú confías es porque estás esperando, y cuando esperas es porque tienes un nivel de fe para creer que Dios puede intervenir. Ahora, algunas personas, muchas personas, piensan que cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, quizás muchos opinaron y dijeron: bueno, Jesús en esta ocasión está llorando porque amaba profundamente a Lázaro. Es verdad que lo amaba, pero la razón por la cual Jesús en ese momento estaba llorando frente a la tumba de Lázaro no era por razón de que amaba a Lázaro, sino por la razón y la realidad de la cual él lloró en la presencia de todos los testigos presentes. Es porque sabía que la gente a su alrededor de la tumba, aún su propia hermana de Lázaro, Marta,
no había comprendido que cualquier cosa que el Señor Jesús pidiera al Padre, el Padre se lo iba a conceder. O sea, él lloraba al ver la condición de desconfianza, de la falta de fe y la falta de seguridad y la visión de una esperanza. Por eso que la falta de fe de ellos provocó en la vida de Jesús quebrantamiento y hizo que Jesús llorara, y por esa razón realmente Jesús estaba en esta condición. Ahora, cuando al momento que tú y yo oramos, hemos entendido que en medio de oración hay un poder, hay una autoridad, hay una respuesta de parte de Dios. Y sabemos que cuando oramos, conforme el texto que hemos leído de Juan, conforme a su voluntad. O sea, lo que debemos de entender es que cuando nosotros oramos en la presencia de Dios, debemos de entender que los cielos están abiertos, el trono de Dios está abierto para escuchar nuestro clamor. Si usted tiene que esperar que los cielos se abran para usted comenzar a orar, entonces eso no es confianza. Pero cuando usted comience y yo comenzamos a orar, entendemos que esos cielos se abren para escuchar el clamor y ser llevado a la presencia del Señor. O sea, necesitamos entender que la fe es la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso cuando Jesús estaba, y repito, teniendo esa experiencia y llorando y derramando lágrimas frente a la tumba de Jesús, dijo que por causa de aquellos que estaban allí, él había orado de esta forma. No porque él tenía la duda, no porque no lo creía, sino por causa de los que estaban allí, el Señor había orado de esta forma, diciendo de una forma especial: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero a causa de estos estoy orando de esta forma o de esta manera. Es una importante certeza, y el hecho de saber que el Señor siempre nos escucha denota un nivel de confianza. Él sabía que su Padre lo escuchaba. Él también sabía que, aleluya, el muerto se levantaría a pesar de cualquier hostilidad. Y él también sabía que cuando él muriera, también el Padre lo iba a levantar. Entonces, algunas veces nosotros, iglesia, y los que están escuchando en donde quiera, pareciera que hay una muralla de piedra o un impedimento o un obstáculo frente a nosotros cuando nos ponemos a orar. Hay veces cuando no hay quizás mucho deseo, mucho anhelo, pero ahí persistimos orando y clamando en la presencia del Señor. Nunca dejemos que nuestros sentimientos sean barreras y obstáculos que nos impida acercarnos a la presencia de Dios. Hay veces cuando todo parece oscuro, como que parece que estamos realmente rodeados de una presión, como lo hemos predicado muchas veces, y no hay nada más que hacer. Sin embargo, la fe en nuestro Dios debe seguir manteniéndose a través de nuestra confianza en Él. Lo que tú y yo debemos hacer es tener una intensa convicción en nuestro ser y fe para creer que Dios jamás nos puede fallar. Diga conmigo: Dios, yo creo que tú nunca me puedes fallar. Tú tienes que entender que el llegar a depender de tus propios sentimientos no es muy aconsejable. No dependa de tus sentimientos, totalmente depende de lo que Dios ha establecido por su palabra. Por eso que jamás llegaremos a depender de los sentimientos y las emociones, sino que tenemos que afianzarnos en Dios. Hay algo mil veces mejor que los sentimientos, la emoción, y esa es la poderosa palabra de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a fundamentarnos, establecemos en ella, hay una revelación divina dentro de esta palabra, justamente. Y cuando nosotros creemos a esta palabra, vamos a entender lo que Dios nos está diciendo. Mire, por ejemplo, un caso muy real que nos narra la Biblia. Pablo habló y enseñó en sus epístolas de dos clases de cristianos que existen en la iglesia. Uno de los cuales es el cristiano obediente, fiel, leal,
que busca, que ama, que confía, que tiene nivel de fe. Y tenemos otra clase de creyente o cristiano que es desobediente. Dos clases. El obediente siempre obedece a Dios cuando Dios le habla. No importa lo que Dios le diga, no importa lo que Dios le demande, no importa lo que Dios le esté revelando, Él entiende claramente que debemos de obedecer a Dios siempre que Él nos hable. Ahora, es importante eso. Por eso que Dios usa a aquellos que son obedientes y son fieles y leales a Él. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque allí es donde el Señor se va a glorificar. Mira lo que dice, que Dios está cercano. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Cada uno de nosotros debemos de experimentar que cuando confiamos en el Señor y oramos con humildad, no hay una oración más poderosa que la oración de humildad. ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay una oración más poderosa que la oración de humildad. Cuando nosotros estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice claramente la Biblia que Él nos da una actitud de confianza, pero nos quebrantamos para entrar en las profundidades que Dios quiere mostrarnos y revelarnos. Hay un descanso. Mientras confiamos, oramos y permanecemos en Dios, hay un descanso. El descanso es la fe en quien la hemos depositado. Hay una fe que reposa en la confianza en Dios. Hay una fe que nunca nos dejará en vergüenza. Las promesas de Dios jamás dejarán de cumplirse. Nunca fallan. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Mientras más escucho, mientras más amo el conocer la palabra, el nivel de fe que dice el mismo Señor viene por el oír, el escudriñar, el estudiar, el amar la palabra. La palabra de Dios puede realmente crear un nivel de fe irresistible que puede vencer cualquier mentira de Satanás. Una fe que nunca se amedrenta. Una fe que nunca se asusta, una fe que nunca cede, una fe que nunca falla, pues su confianza está depositada en Dios solamente. Nosotros fallamos muchas veces, innumerables de veces como seres humanos, pero Dios no puede fallar jamás. Nosotros muchas veces nos olvidamos que Él tiene provisión en abundancia y que su provisión no se agota nunca. A Él le agrada que tú y yo le pidamos a Él. Pues si vosotros, dice el Señor Jesús en su ministerio, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que le piden. Entonces tú tienes, y todos nosotros, que ver a Dios en un plan de que Él desea lo mejor para nosotros. Y en ese plan de confianza, de seguridad, yo tengo que entender que el plan de sanidad que el Dios del cielo ha delineado como promesa irrefutable para manifestar en mi vida es sí y amén. Y esto va de acuerdo a la perfecta confianza que tú y yo tenemos en el Señor. Esta fe no viene de nuestro mucho hablar. La fe no se desarrolla por lo mucho que hables. La fe no se desarrolla por el compañerismo quizás que tú tengas con uno o con otro. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la fe se desarrolla en esa unidad y relación que tengas con Cristo, en el cual tienes depositada totalmente tu confianza. Lo principal, iglesia amada, es estar seguro de que nosotros debemos dedicar tiempo para la comunión con Él. Existe una comunión con Jesús, existe una relación con Él y necesitamos entender lo que el Señor nos quiere revelar. Es mucho mejor que la vida pasajera y momentánea. Si definitivamente Dios te dice que hagas esto o hagas aquello, tienes que estar seguro que Dios mismo que te demanda y te dice que lo haga, Él estará contigo para darte la fuerza. Por eso que necesitamos entender el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él se alegra cuando nosotros le pedimos algo, entonces mire esto lo que nos dice en el libro de Proverbios, que también lo hemos leído. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Ahora, vamos a definir de una manera muy particular y ampliar el concepto de lo que significa confianza. Confianza y fe en Dios, o sea, desde el principio el Señor lo ha revelado a través de su propia palabra. Cuando Dios coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios invita al hombre a no comer de él, y le dice y le da advertencia, y realmente el hombre cedió y la mujer y comieron de él, lo que significa es que perdieron su confianza en Dios y creyeron más y confiaron más en la mentira que en la verdad que Dios les había revelado. Ellos no tuvieron la suficiente confianza para saber entender que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, les iba a dar el conocimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos creyeron que solamente haciéndolo de la forma contraria iban a recibir conocimiento de lo bueno y de lo malo. O sea, ellos prefirieron renunciar y poner la confianza en su sentimiento y en la mentira de Satanás, conforme nos dice el libro de Proverbios, y también fiarse y no confiar en la omnipotencia del Señor de gloria. Lo segundo que necesitamos entender, que confianza y oración humilde realmente radica el hecho de que nuestra vida puede ser desarrollada cuando hay una actitud de confianza y oración en humildad. Lo he dicho hace un momento. Lo tercero, confianza produce gozo y seguridad. Por esto necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña. Hay muchos textos bíblicos que nos habla que cuando tú y yo confiamos en el Señor, eso produce en nuestra vida una actitud de gozo y de seguridad. A veces tenemos que tomar decisiones importantes. Sentimos como si no podemos confiar en nadie. ¿Te ha pasado alguna vez cuando tú estás enfrentando cierta situación y pareciera que no puedes confiar en absolutamente nadie? Lo triste, lo lamentable, realmente preocupante es para aquellos que, conociendo al Señor de gloria, de poder y de autoridad, lleguen a decir en algunos momentos especiales de su prueba, de su batalla, de su presión, que no confían ni siquiera en Dios. Eso sí que es triste y eso sí que es lamentable, porque la Biblia nos muestra la verdad innegable de lo que es la confianza puesta en Dios. Y vamos a entender esto mientras vamos a leer algunos textos bíblicos. O sea, necesitamos confiar en Dios, porque Dios sabe que es mejor lo que es mejor para nosotros. No podemos eludir la responsabilidad de confiar en Dios, porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Él hasta sabe lo que anhelamos alcanzar, mejor que nosotros mismos. Ella lo sabe. Debemos de confiar en Él completamente en todas y cada una de las decisiones que tomamos en la vida pasajera y diaria de nuestra existencia aquí en la tierra. Esto no significa que debemos dejar de pensar cuidadosamente. No significa que no seamos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. Es todo lo contrario. Sí necesitamos entender que Dios nos ha dado, aleluya, la sabiduría, el conocimiento, y nos ha dado el Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. Pero, allí viene, tampoco debemos de confiar en nuestras ideas. No debemos de confiar en nuestras ideas propias, sino que tenemos que confiar en lo que Dios nos dice por su palabra. No debemos de querer ser sabios, sino ser humildes y escuchar la palabra de Dios y escuchar los sabios consejos que la propia palabra nos va a dar en cada etapa de nuestras decisiones. Tenemos que presentarnos a Dios en oración, y cuando tú realmente alineas tus decisiones con la voluntad de Dios y con lo que el Señor enseña en su palabra, entonces significa que estás en una actitud de obedecer a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice y nos promete que Dios nos va a dirigir en todos nuestros caminos y nos va a proteger. Confiar significa una firme creencia. Confiar significa una firme creencia, un estado de realmente de fiabilidad,
un estado de estar afirmado en la verdad y un estado de entender que no hay nadie fuera de Dios que pueda ayudarnos en cualquier momento. La palabra confiar en la Biblia literalmente significa lo siguiente. La palabra confiar significa seguridad fuerte. Seguridad fuerte. Significa estar seguro. Confiar no es exactamente lo mismo que tener fe, que es el don que Dios imparte en la vida de un hombre o mujer, pero sí está conectado a la fe. Tú confías porque tienes fe y tienes fe porque confías. ¿Estamos de acuerdo? Tú confías porque tienes fe y tienes fe porque confías. Por eso que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, cuando nosotros confiamos, es lo que hacemos debido a la fe que hay en nosotros dentro, debido a la fe que se desarrolla en nuestra vida, que Él nos ha dado, es que nuestra confianza se hace cada vez mayor en el Señor. Confiar significa que creemos en las promesas de Dios, en todas las circunstancias que podamos pasar, incluso cuando la evidencia parece ser lo contrario a lo que estamos viendo, contrario a lo que estamos palpando. Por eso que el Señor nos dice en el texto de Proverbios: confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus sendas o tus veredas o tus caminos. En primer lugar, es el Señor en quien debemos confiar, no en nosotros mismos, no en nuestros planes, no en nuestros lineamientos, no. Ciertamente no podemos confiar ni siquiera en el mundo que nos rodea. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque solo Él es realmente digno de confianza. Por lo tanto, mira lo que dice en Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová en todo momento. Aún mismo el libro de Mateo, Jesús enseñó acerca de esto, el capítulo 6, y nos dice, verso 31, nos dice: no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todos y cada una de estas cosas. O sea, Él nos está diciendo, no podemos actuar según el mundo. No se angustien diciendo esto o aquello, sino mantengan confianza. En el capítulo 11, que es el libro de Hebreo, que es el capítulo de la fe, habla de la fe. Y habla y nos enseña que es aceptar y creer la verdad que Dios revela acerca de sí mismo y de su promesa y de su poder y de su autoridad. O sea, nos está hablando de una fe que va conectada con la confianza. Entonces, cuando nosotros somos consecuentemente sabios en entender lo que es la fe y que la fe nos hace confiar en Dios y nunca desmayar, lo que Dios nos está demostrando es que nuestra vida está adaptada para vivir y afirmarse en las promesas de Dios. Por otra parte, es confiar lo que Dios nos dice. Él dice, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, Él dice: yo te prometo paz. Yo te prometo paz. El enemigo quiere que te desesperes, que te agobies, que salgas corriendo de aquí para allá, que pierdas el control de tu propia voluntad totalmente y no la mantengas rendida al Señor. Ahora, mira lo que dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Isaías capítulo 26, verso número 3, te dice eso: tú guardarás en completa paz.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando parece que la presión, cuando parece que la batalla, cuando parece que la enfermedad, cuando parece que el dolor, cuando parece que la aflicción aquí y allá viene para hostigarnos, viene para presionarnos, aleluya, reclamemos, aleluya, este texto bíblico, que se haga rema en lo profundo de nuestro espíritu. Como decía Juan Carlos y Nancy, ese texto se nos hizo vida en nosotros, y en el momento de la prueba y de la batalla, el Señor ya nos había dado ese texto, y eso nos mantuvo para pelear en la confianza de lo que ese texto estaba diciendo. Cuando tú estás entendiendo que estás pasando por un momento de presión, de batalla, dificultad de la índole que sea, de la situación que sea, reclama que la palabra se te va a hacer vida, se te va a hacer rema, se te va a hacer espíritu dentro de ti. Tú guardarás en completa paz, Señor, tú guardarás en completa paz mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. ¿Por qué? Porque solamente en ti he confiado, porque mi pensamiento persevera en ti, y porque anhelo agradarte a ti, y estoy dispuesto a confiar pese a cualquier cosa. Por eso dice la Biblia que en el mundo en el cual vivimos es imposible evitar los conflictos, pero cuando concentramos nuestros pensamientos en Dios, cuando colocamos nuestro pensamiento en Dios, podemos conocer la perfecta paz que viene de parte de Dios a nuestro espíritu en medio del caos. Y aparte, al fijar nuestra mente conforme a los pensamientos de Dios, su palabra, adquirimos firmeza y estabilidad en nuestra vida. Somos anclados por el amor de nuestro Dios amado, y nos mantenemos en una posición inamovible, porque su gran poder, aleluya, nos va a ayudar para vencer el caos a nuestro alrededor, y no permitir que nada nos asuste y nada nos traiga realmente situaciones adversas que nos hagan perder nuestra confianza en aquel que le hemos depositado. También vemos que la naturaleza de todo hombre y mujer que confía en Dios es ser fiel. Tú no vas a ver ni un solo creyente cristiano, hombre o mujer, sea joven, adulto, adolescente, que confía plenamente en Dios, que sea infiel. El que está totalmente rendido confiando en Dios es una persona fiel. Por eso que dice la Biblia en Deuteronomio 7:9: conoce pues que tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. ¿Te das cuenta? Dios es fiel. Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Para tú guardar la palabra, tiene que ser un hombre o una mujer fiel. Nadie que no sea fiel no está dispuesto a guardar la palabra, ni a obedecerla, ni a caminar según el modelo de la palabra. Hay que tener fidelidad para entender que eso nos mantiene en un estado de seguridad. En el Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Estoy leyendo esta palabra porque la palabra se nos hace vida en nosotros, porque los planes para nosotros son perfectos y con un propósito. Son perfectos y con un propósito. Mira lo que dice aún mismo en Jeremías, el profeta Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta? La confianza te ayuda a mantener una estrecha relación con Dios, te asegura a un nivel creciente de fe y te da esperanza. Además, al conocer nosotros la naturaleza de Dios, tenemos que confiar plenamente, sabiendo que nuestro Dios, aleluya, es un Dios de misericordia, y que todo aquello que Él ha establecido por su palabra deben de hacerse en nosotros vida
y cumplirse y manifestarse. No debemos de confiar en nosotros mismos. Diga conmigo en esta noche: yo no confío en mí mismo. Yo no confío en ningún brazo de carne y yo no confío en nada de este mundo. Yo confío plenamente en Dios, en su palabra y en sus promesas. ¿Por qué? Porque confiar en nosotros mismos es como caminar con orgullo, con ostentación, con vanagloria, atravesando un puente donde sus maderas están echadas a perder y que en cualquier momento puede quebrarse, y detrás de ese puente hay un profundo abismo. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, estamos haciéndolo a nuestra manera. Es inevitable que muchas veces venga muchas veces la derrota, la frustración o quizás muchas veces la debilidad espiritual. Una cosa sí puedo entender: cuando confiamos en el Dios que nos revela la Sagrada Escritura, la Biblia, siempre produce más confianza. Cuando más confianza tengas en Dios, la palabra te va a dar más confianza en Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que amarla. Porque cada vez que tú ames la palabra más y más la escudriña, más la lee, más la estudia, más la desarrolla en tu vida, entonces eso te va a dar a ti un mayor nivel de confianza. A mayor confianza en Dios, mayor confianza en Él. Por eso que la fe del creyente puede ser quizás muchas veces atacada. Muchas veces la fe, el enemigo quiere que tú la pierdas. Pero mire este texto maravilloso del Salmo 37, 24. Cuando el hombre caiga, cuando el justo caiga, o cuando el hombre o la mujer caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene la mano del justo. Porque Jehová sostiene la mano del justo. O sea, lo que estoy diciendo, que Dios sabe que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que tenemos que confrontar en la vida, nuestra confianza nunca debe de perderse. La confianza en Él, la confianza en Él, la confianza en Él. Porque a mayor confianza, diga conmigo, mayor victoria. Y termino diciendo este texto bíblico, que cuando hay confianza en Él y seguridad, Él nos promete una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarchitable, reservada en los cielos para todos y cada uno de nosotros, si aprendemos a entender y confiar que mejor es confiar en Dios de todo nuestro corazón que apoyarnos en nuestra propia prudencia, que mejor reconocerlo en todos nuestros caminos y aún en nuestras decisiones, porque solo Él nos mantendrá en nuestras verdaderas sendas derechas y perfectas. O sea, no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que tememos a Dios y nos apartamos del mal, amamos su santidad, amamos su pureza, y por cuanto amamos su palabra, esta palabra me dice que Él será medicina para todo mi cuerpo y refrigerio para todos mis huesos. Ponte de pie. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret en este día por darnos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos y congregados en tu casa. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra, a meditar en ella, a reflexionar día a día, a poder comprender las verdades innegables que emanan del trono de tu gloria. Padre, te damos la honra y la gloria que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que están, Señor amado, quizás participando de este culto a la distancia, en otras naciones, en otros países, en otras ciudades, en otros estados. Señor, allí donde está la aflicción, allí donde está el dolor, allí donde está, Señor, la enfermedad, allí donde está la atadura, allí donde está la dificultad, Señor, te pedimos que tú extiendas tus manos de poder y de autoridad y operes milagros poderosos.
porque tu palabra, Señor, así lo ha establecido, que esta palabra de la cual creemos, predicamos y confiamos, aleluya, nos revela el poder y la autoridad que emana de tu presencia. Pero por cuanto esta palabra tú mismo lo has establecido, Dios de la eternidad, que es medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio a todos nuestros huesos. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que en este momento levantamos clamor y oración desde esta casa, Señor amado, en donde nos reunimos como iglesia. Jesús vive hoy. Y oramos y clamamos para que tú extiendas tus manos de poder en tantas vidas que nos piden a diario oración. Oramos en manera particular por los pastores Daniel que nos pidieron, y su hermano Marco que nos pidieron para que oremos por su hijo y el hermano que está hospitalizado, Andrés Fabián. En el nombre de Jesús de Nazaret, allí donde estás, Señor, tú eres poderoso para tocar, ministrar su cuerpo, sanarle y reprender toda enfermedad y operar en él un milagro creativo en sus pulmones, en sus vías respiratorias, en todo su sistema orgánico. En el nombre de Jesús de Nazaret, tócalo allí donde estás, Señor. Tú eres poderoso para ministrar, tú eres poderoso para operar un milagro de autoridad y de gloria. Oramos por cada uno de aquellos, Señor, que necesitan ser fortalecidos, sanados, sanada de toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca a aquellos, Señor amado, que están en sus casas, enfermos, quizás adoloridos, Señor. Tócalos y sánalos. Sigue fortaleciendo y restaurando a nuestra hermana Ana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece y extiende tu mano poderosa sobre la vida de Orlando, en el nombre de Jesús, y restaura todo su cuerpo en el nombre que es sobre todo nombre y en la autoridad gloriosa de Jesucristo. Señor amado, en el nombre de Jesús oramos por todos y cada uno de aquellos que necesitan de ti, Señor. Tócalos ahora. Ministralos, porque sabemos que para ti no hay nada difícil. Para ti no hay nada difícil, no hay nada difícil. Tú eres el Dios que te especializas. Cuando el hombre dice no, cuando el hombre dice imposible, es allí cuando tu diestra se extiende para operar el milagro, porque no serán avergonzados cuanto en ti confían. Y todo lo que pidiéramos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús sería hecho para honra y gloria a tu nombre. Padre, te damos la alabanza que te pertenece a ti. Te damos la gloria que te pertenece a ti. Te damos, aleluya, todo reconocimiento, porque solamente tú eres Dios. Prepáranos, Señor, para el ayuno y oración que tendremos en el día de mañana. Señor, día de gozo, de alegría, de fiesta, de oración, de alabanza, de danza, Señor, de palabra, de revelación, y que podamos, Señor amado, estar delante de tu presencia, buscando tu rostro de todo nuestro corazón, Señor. Ayuda a todos aquellos que están en sus hogares y en sus casas, y que en el día de mañana pueden estar presencialmente aquí reunidos y congregados, Señor, en la casa donde, Señor amado, Señor, se ha establecido para adorar y honrar y glorificar tu nombre. Padre, queremos darte la gloria que te pertenece a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea glorificado hoy y siempre, Señor. Queremos darte, Señor, toda adoración que te pertenece. Por eso es que el día de mañana, Señor, queremos hacer del día de mañana un día de celebración delante de ti. Un día de regocijo, de alegría, en que todos estemos como cuerpo, Señor, y como familia espiritual, adorando el nombre glorioso tuyo. Padre, te damos la gloria que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús, prepara el culto del día domingo. Háblanos, enséñanos, revélanos a través del conocimiento tu palabra, el mensaje que vamos a compartir, Señor, mediante la gracia y dirección y la revelación del Espíritu. El mensaje del día domingo es en el nombre de Jesús de Nazaret que pedimos ahora mismo que tú extiendas tus manos de autoridad, poder, en el nombre que es sobre todo nombre, y que donde quiera puede existir necesidades, dolores, sea arrancado y quitado. Aún mismo cualquier
cualquier persona que esté aquí en la casa en esta noche, cualquier síntoma de enfermedad, cualquier síntoma de dolor, cualquier malestar, en el nombre de Jesús sea, aleluya, tus manos sean extendidas sobre el cuerpo, sobre el organismo, sobre cada tejido, cada órgano. Reprendemos en el nombre de Jesús toda afección orgánica, toda situación, Señor amado, que está funcionando de una forma totalmente alterada en el organismo de cualquier cuerpo. Desaparece ahora todo síntoma en el nombre de Jesús, dolor, malestar, toda obra del enemigo lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos, Señor, que reciban sanidad, por cuyas llagas hemos sido completamente sanados, hemos sido completamente liberados, hemos sido completamente fortalecidos. Es que lo pedimos en el nombre glorioso y lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Lo creemos, Señor. Te damos la gloria y la honra que te pertenece a ti, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.